Se rieron cuando el limpiador contestó el teléfono, pero cuando empezó a hablar en holandés con fluidez, toda la sala se quedó en silencio. Nadie esperaba descubrir quién era realmente. Marcos Silva empujaba el carro de limpieza por la planta 23 de la torre empresarial cuando oyó las carcajadas que provenían de la sala de reuniones. No era nada raro. Llevaba 3 años trabajando en ese edificio y se había acostumbrado a los sonidos que provenían de las salas ejecutivas. Risas, discusiones acaloradas, celebraciones por negocios cerrados. Pero hoy había algo diferente en el tono de esas risas, algo cruel. Se detuvo frente a la puerta entreabierta y fingió organizar los productos de limpieza mientras escuchaba la conversación. Dentro de la sala, 4 ejecutivos de Metro Global Investimentos estaban sentados alrededor de una mesa de cristal, todos vestidos con trajes caros que costaban más que el salario anual de Marcos. «Tío, ¿has visto cómo se ha quedado el limpiador cuando le he preguntado si sabía hablar inglés?», dijo Roberto Méndez, el director comercial, limpiándose las lágrimas de tanto reír. Su cara no tenía precio. «Aposté con mi esposa a que esta gente ni siquiera sabe dónde está Europa en el mapa», añadió Fernando Costa, gerente de proyectos, provocando más risas. «Imagínate si supieran que hay otros idiomas además del portugués». Marcos apretó el mango de la escoba con más fuerza de la que debía. Sabía que estaban hablando de él, siempre era así. Para esos hombres trajeados, era invisible cuando les convenía y motivo de burla cuando necesitaban divertirse. Años de humillación silenciosa habían enseñado a Marcos a mantener la cabeza gacha y hacer su trabajo. «Chicos, dejemos esto», dijo Sandra Oliveira, la única mujer del grupo y directora financiera. «Tenemos problemas más serios que resolver». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Carlos Ribeiro, director de operaciones, aún riéndose. «Holandesa Holdings está furiosa con nosotros. Parece que nuestra última propuesta fue un desastre total. Están amenazando con cancelar el contrato». El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Marcos vio a través de la rendija de la puerta cómo desaparecían las sonrisas de los rostros. La Holandesa Holdings era el mayor cliente de Metro Global, responsable de casi el 40% de los ingresos anuales de la empresa. «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó Roberto con voz tensa. «Parece que enviamos la documentación con varios errores de traducción. Lo consideraron una falta de respeto y están cuestionando nuestra competencia profesional», explicó Sandra, hojeando nerviosamente los papeles. «Pero la empresa de traducción garantizó que todo estaba correcto», protestó Fernando. «Bueno, claramente no era así, y ahora Ingrid Vanderberg viene personalmente a Brasil para una reunión de emergencia. Si no logramos solucionar esta situación, podemos perder no solo el contrato actual, sino todas las oportunidades futuras en Europa». Marcos conocía bien ese nombre. Ingrid Vanderberg era una de las ejecutivas más respetadas del mercado europeo, conocida por su extrema exigencia y por no tolerar la incompetencia. Si venía personalmente a Brasil, la situación era muy grave. «¿Alguien aquí habla holandés?», preguntó Carlos, sabiendo ya la respuesta. Silencio total. Marcos podía sentir cómo crecía la desesperación en la sala. «Habla inglés, pero todos sabemos que los holandeses prefieren negociar en su idioma cuando se sienten incómodos con alguna situación», dijo Sandra. «Es una cuestión de confianza y respeto cultural, así que estamos perdidos», murmuró Roberto. «Años construyendo esta relación y lo vamos a perder todo por unos errores de traducción». Marcos recordó las muchas conversaciones que había tenido con Ingrid Vanderberg años atrás, cuando trabajaba como ingeniero consultor en Ámsterdam. Era exigente, sí, pero justa y extremadamente profesional. Si estaba tan furiosa como para venir personalmente a Brasil, era porque realmente se sentía faltada al respeto. El teléfono de la mesa de reuniones sonó, rompiendo el tenso silencio.
Sandra contestó con el manos libres. Metro Global Investimentos, Sandra al habla. Gemidag, Igen, Ingrid de Vanderberg. La voz fría y cortante de una mujer resonó en la sala. Marcos reconoció inmediatamente el acento y el tono. Ingrid estaba realmente furiosa. Los ejecutivos se miraron entre sí con pánico. Ninguno de ellos entendió una palabra de lo que dijo. «Lo siento». ¿Podría hablar en inglés? Sandra tartamudeó, claramente nerviosa. Siguió un monólogo en holandés, que Marcos entendió perfectamente. Ingrid estaba cancelando todos los contratos con Metro Global. Consideraba que la empresa era incompetente e irrespetuosa y que nunca volvería a hacer negocios con ellos. Estaba siendo educada, pero firme y definitiva. Los ejecutivos se miraban unos a otros con total desesperación. Era obvio que Ingrid estaba diciendo cosas importantes, pero ellos no tenían ni idea de qué se trataba. «Por favor, señorita Vanderberg, ¿puede repetirlo en inglés?», intentó intervenir Roberto, pero ella colgó. «¿Ha colgado?», dijo Carlos. Su voz era casi un susurro. Acabábamos de perder al mayor cliente de la empresa. Marcos estaba de pie en la puerta, observando a 4 personas que ganaban más en un mes que él en un año, completamente perdidas y desesperadas. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Los mismos hombres que minutos antes se reían de su ignorancia, ahora se enfrentaban a una crisis que él podría resolver fácilmente. Durante 3 años, Marcos había escuchado esas conversaciones, había observado a esos ejecutivos tomar decisiones millonarias, había visto los superiores que se consideraban a todos los demás empleados, y ahora estaban allí, vulnerables y perdidos, porque no sabían algo que él sabía perfectamente. «Necesitamos a alguien que hable holandés y lo necesitamos ahora», dijo Sandra, con voz cargada de desesperación. «Si no, cuando el director general vuelva de su viaje, tendremos que explicarle cómo hemos perdido el 40% de los ingresos de la empresa. ¿Dónde vamos a encontrar a alguien que hable holandés un viernes por la tarde?», preguntó Fernando. «Las empresas de traducción ya han cerrado. Los consulados no nos atenderán por asuntos privados. Estamos perdidos», dijo Roberto, pasándose las manos por el pelo. Marcos miró el teléfono que había sobre la mesa. Sabía que podía resolverlo todo con una llamada de 5 minutos. Podía explicarle a Ingrid que había habido un malentendido, que la empresa respetaba realmente la colaboración, que los errores habían sido involuntarios. Ella lo conocía, confiaba en él, escucharía lo que tenía que decir, pero también recordó todas las humillaciones que había sufrido en esos 3 años, todas las veces que lo trataron como a un inferior, lo ignoraron, lo ridiculizaron, cómo esos mismos ejecutivos dudaban de la capacidad intelectual de los empleados de limpieza. Marcos respiró hondo. Podía simplemente terminar su trabajo e irse. Dejar que ellos resolvieran solos el problema que habían creado sería justicia poética. Pero entonces pensó en su esposa en casa, enferma, que necesitaba medicamentos caros. Pensó en sus hijos, que dependían de su salario para comer. Pensó en todas las familias que trabajaban en Metro Global y que perderían su empleo si la empresa entraba en crisis. El teléfono volvió a sonar. Los ejecutivos miraron el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar. Nadie quería contestar. Sabían que era Ingrid llamando de nuevo, probablemente para dejar aún más claro que la relación había terminado. Marcos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó suavemente a la puerta y entró en la sala. «Disculpen, señores», dijo con voz tranquila pero decidida. Los 4 ejecutivos se volvieron hacia él con expresiones de sorpresa e irritación. Roberto fue el primero en hablar. «Marcos, estamos en una reunión importante. ¿Puedes volver más tarde para limpiar esta sala?»,
Lo sé, señor Roberto, pero les he oído hablar de la clienta holandesa. Carlos se rió, pero fue una risa nerviosa. Marcos, eso no es asunto tuyo. Son asuntos de la empresa que tú no entenderías. ¿Puedo contestar la llamada?, preguntó Marcos, ignorando el comentario. El silencio en la sala fue absoluto. Los 4 ejecutivos miraron a Marcos como si acabara de decir que sabía volar. «Contestar la llamada», repitió Sandra confundida. «Marcos, la clienta habla holandés. No vas a entender nada de lo que dice. Déjame intentarlo», insistió Marcos. El teléfono seguía sonando. Con cada tono, la tensión en la sala aumentaba. Roberto estaba a punto de despedir a Marcos cuando Fernando lo interrumpió. «Tío, ¿qué tenemos que perder? Ya lo ha cancelado todo. Si Marcos quiere humillarse intentando hablar con una ejecutiva holandesa, es su problema. Dile que eres, no sé, nuestro consultor o algo así», dijo Carlos, ya resignado a perder el contrato. Marcos se acercó a la mesa, cogió el teléfono y empezó a hablar en holandés. El silencio que se produjo en la sala fue ensordecedor. 4 pares de ojos se abrieron como platos al mismo tiempo. 4 mandíbulas se desprendieron. 4 mentes intentaron procesar lo que acababan de oír. Marcos Silva, el limpiador al que consideraban ignorante, estaba hablando holandés con fluidez. Y por primera vez en 3 años, los ejecutivos de Metro Global se quedaron completamente sin palabras. La voz de Ingrid Vanderberg, al otro lado de la línea, cambió completamente de tono. Marcos podía oírla claramente, sorprendida y aliviada al escuchar a alguien hablar su idioma nativo con perfecta fluidez. Marcos Silva, qué sorpresa tan maravillosa. Por fin alguien en Metro Global que entiende la importancia de comunicarse adecuadamente, dijo en holandés. Y Marcos podía percibir la sonrisa en su voz. Los ejecutivos en la sala miraban a Marcos como si estuvieran viendo un fantasma. Roberto tenía la boca abierta, Sandra sostenía los papeles con las manos temblorosas, Fernando miraba alternativamente a Marcos y al teléfono, tratando de entender lo que estaba pasando. «Señora Vanderberg, primero quiero disculparme personalmente por los errores en la documentación». Marcos continuó en holandés, con voz tranquila y profesional. «Sé que usted valora la precisión y el respeto cultural, y hemos fallado en ambos aspectos. Por fin, alguien que lo entiende. Marcos, ¿puedo preguntarle dónde aprendió holandés? Su acento es excelente, casi nativo. Viví 10 años en Holanda, señora. Trabajé en Ámsterdam como ingeniero consultor». Carlos se volvió hacia Roberto y le susurró. «¿De verdad está hablando holandés? ¿Cómo es posible?». Silencio. Sandra murmuró, tratando de escuchar la conversación, aunque no entendía nada. Marcos continuó. «Señora Vanderberg, entiendo perfectamente su frustración. Metro Global valora enormemente nuestra colaboración, y estos errores no representan nuestro verdadero compromiso con la excelencia que usted se merece. Marcos, tu comunicación ya es infinitamente mejor que todo lo que he recibido de esta empresa en los últimos meses. ¿Puedo confiar en que resolverá adecuadamente los problemas en la documentación?». «Por supuesto. Revisaré personalmente toda la documentación y me aseguraré de que esté perfecta antes de reenviarla. También estableceré un protocolo para que todas las comunicaciones futuras se sometan a una revisión adecuada». Fernando negaba con la cabeza, incrédulo. «¿Cómo es posible que un limpiador sepa más de negocios internacionales que nosotros?». «Porque está claro que no es solo un limpiador», Sandra respondió en voz baja, empezando a comprender la gravedad de la situación. Marcos se dio cuenta de que tenía que aprovechar el momento. «Señora Vanderberg, si me lo permite, me gustaría proponerle una reunión presencial la semana que viene para presentarle personalmente las correcciones y discutir cómo podemos fortalecer aún más nuestra colaboración».
Marcos ha restaurado mi confianza en Metro Global. Sí, acepto la reunión, pero quiero que usted se encargue personalmente de todos los aspectos de la comunicación. Será un honor, señora. Cuando Marcos colgó el teléfono, el silencio en la sala era absoluto. 4 ejecutivos lo miraban como si acabaran de presenciar un milagro. Roberto fue el primero en recuperar la voz. Marcos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo sucedió? Salvé el contrato de la holandesa Holdings. Marcos respondió simplemente, volviendo a acercarse al carrito de limpieza. No, no, no. Sandra se levantó rápidamente. No te vas a ir así después de esto. Necesitamos explicaciones. ¿Cómo es que hablas holandés con fluidez? ¿Cómo conoces los protocolos comerciales internacionales? Marcos dudó. Durante 3 años, había mantenido su pasado en secreto. Era más fácil ser invisible, no explicar por qué un ingeniero titulado estaba limpiando oficinas, pero ahora ya no había forma de ocultarlo. Es una larga historia, dijo, apoyándose en la escoba. Tenemos tiempo, dijo Carlos, acercando una silla. Siéntese, por favor. Marcos miró la silla, luego a los ejecutivos. Era la primera vez en 3 años que alguien lo invitaba a sentarse en esa sala. Me gradué en Ingeniería Civil en la USP hace 15 años, comenzó Marcos, con la voz cargada de recuerdos. Siempre había soñado con trabajar en el extranjero. Cuando conseguí una oportunidad en Ámsterdam, pensé que mi vida estaba resuelta. ¿Era ingeniero?, preguntó Fernando incrédulo. Ingeniero civil, especialista en estructuras portuarias. Trabajé 10 años en Holanda en los mayores proyectos de ampliación de los puertos de Rotterdam y Ámsterdam. Aprendí holandés porque quería integrarme completamente. No quería ser solo otro extranjero. La sala estaba en silencio total. Cada palabra de Marcos era una revelación que reconstruía por completo la imagen que tenían de él. Construí una carrera sólida, compré una casa, traje a mi familia. Mis hijos nacieron allí. Hablaban holandés mejor que portugués. Pensé que nunca volvería a Brasil. ¿Qué pasó?, preguntó Sandra con suavidad. Marcos respiró hondo. La crisis económica de 2008 lo destruyó todo. La empresa en la que trabajaba quebró de la noche a la mañana. Perdí mi trabajo, mi casa, mis ahorros, y mi esposa descubrió que estaba enferma. Necesitaba un tratamiento que no podíamos pagar en Holanda. Dios mío, murmuró Roberto. Volvimos a Brasil sin nada, literalmente sin nada. Intenté conseguir trabajo como ingeniero, pero llevaba 10 años fuera del mercado brasileño. Las empresas querían referencias locales, experiencia reciente. Mi currículum internacional no valía nada aquí. Carlos escuchaba con total atención. Y acabaste trabajando como limpiador. Fue el único trabajo que conseguí. Mi esposa necesita medicamentos caros. Mis hijos tienen que estudiar. No podía quedarme esperando la oportunidad perfecta mientras mi familia pasaba necesidades. Fernando negó con la cabeza. Marcos, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué dejaste que nos trataran así? Marcos preguntó, pero sin agresividad. Que me trataran como si fuera menos inteligente, que hicieran bromas sobre mi capacidad. El silencio incómodo que siguió fue respuesta suficiente. Necesitaba el trabajo. Marcos continuó. Y aprendí hace mucho tiempo que la gente ve lo que quiere ver. Ustedes vieron a un limpiador. Entonces, eso es lo que fui. Era más sencillo así. Sandra tenía lágrimas en los ojos. Marcos, durante 3 años escuchaste nuestras conversaciones sobre negocios internacionales, sobre contratos europeos, sobre problemas que tú podrías haber resuelto fácilmente. Y durante 3 años dudaron de que yo supiera dónde estaba Europa en el mapa. Marcos respondió, pero sin amargura en la voz. Roberto se pasó las manos por la cara. Tío,
Somos un grupo de idiotas prejuiciosos. No son idiotas, solo son humanos. Todo el mundo juzga por las apariencias a veces. Pero has salvado nuestro mayor contrato, dijo Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaste después de todo? Marcos miró por la ventana, donde podía ver otros edificios de la ciudad. Porque llevo 3 años trabajando aquí. Conozco a las familias que dependen de esta empresa. Sé que Fernando tiene gemelos pequeños, que Sandra está pagando la universidad a su hijo, que Roberto mantiene a sus padres. Si Metro Global quebrara, ¿no serían solo ustedes los que perderían el empleo? ¿Y por qué? Continuó. He aprendido que guardar rencor solo hace daño a quien lo guarda. No podía permitir que mi orgullo herido perjudicara a personas inocentes. Fernando estaba claramente emocionado. Marcos, ni siquiera sé cómo pedir perdón. No tienes que pedir perdón, pero quizá puedas ayudarme con algo. Lo que sea, dijo Sandra inmediatamente. Necesito un puesto en el que pueda utilizar mis habilidades reales. No pido que me asciendan de la noche a la mañana, pero quizá una oportunidad para demostrar lo que sé hacer. Carlos se levantó. Marcos, acabas de salvar el mayor contrato de la empresa hablando holandés con fluidez y demostrando unos conocimientos empresariales que ninguno de nosotros tiene. Creo que ya has demostrado lo que sabes hacer. Cuando el director general vuelva de su viaje el lunes, le contaremos exactamente lo que ha pasado aquí hoy, dijo Roberto. Y recomendaremos que te asciendan inmediatamente a un puesto acorde con tus conocimientos. De hecho, añadió Sandra hojeando la agenda, el director general vuelve mañana. Hay una reunión de emergencia a las 9 de la mañana para discutir la situación con la holandesa Holdings. Perfecto, dijo Carlos. Marcos, estarás en esa reunión no como un simple empleado, sino como el hombre que salvó el contrato más importante de Metro Global. Marcos sintió una emoción que no había experimentado en años. Esperanza real. No solo la esperanza de sobrevivir un día más, sino la esperanza de volver a ser quien realmente era. Hay algo que deben saber, dijo Marcos. Ingrid Vanderberg me conoce. Trabajamos juntos en 2 proyectos en Ámsterdam. Ella confía en mí profesionalmente. ¿Conoces personalmente a nuestra mayor clienta?, preguntó Roberto casi atragantándose. Sí. Y si realmente me ascienden a un puesto en el que pueda trabajar con socios internacionales, puedo abrir puertas que ni siquiera imaginan que existen. Fernando se rió, pero fue una risa de admiración. Tío, durante 3 años hemos tenido a un consultor internacional de primer nivel limpiando nuestras oficinas, y vosotros lo habéis tratado como si fuera invisible, añadió Sandra, aún procesando la ironía de la situación. Marcos se levantó, cogiendo de nuevo el mango de la escoba. Bueno, por ahora sigo siendo el limpiador. Tengo que terminar de limpiar esta planta. De ninguna manera, dijo Roberto, quitándole la escoba de las manos a Marcos. A partir de ahora eres consultor internacional de Metro Global, aunque sea de manera informal hasta la reunión del lunes. Y Marcos, dijo Sandra, muchas gracias. No tenías ninguna obligación de ayudarnos, pero lo hiciste de todos modos. Eso dice mucho de tu carácter. Cuando Marcos salió de la sala, los 4 ejecutivos se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había sucedido. Chicos, dijo finalmente Carlos, acabamos de aprender una lección que nos servirá para toda la vida. ¿Qué lección?, preguntó Fernando. Que nunca, jamás, debemos juzgar el valor de una persona por el cargo que ocupa. Porque a veces la persona más valiosa de la empresa puede estar delante de nosotros y nosotros estamos demasiado ciegos para verlo. Roberto miró por la ventana y vio a Marcos salir del edificio al final de la jornada laboral. Mañana, cuando se lo contemos al director general, no se lo va a creer. Tendrá que creérselo, dijo Sandra, porque sin Marcos, Metro Global habría perdido a su mayor cliente y nosotros habríamos perdido nuestros empleos.
Lo mejor de todo, añadió Fernando, es que Marcos ha salvado nuestra empresa y ha encontrado la manera de hacerlo sin humillarnos. Podría habernos dejado en la estacada, pero eligió ser mejor persona que nosotros con él. Cuando se apagaron las luces de la oficina esa noche, una cosa estaba clara. El lunes sería un día muy diferente en Metro Global Investimentos. Y Marcos Silva finalmente tendría la oportunidad de mostrarle al mundo quién era realmente. Marcos llegó a casa ese viernes por la noche con el corazón más ligero de lo que había estado en años. El apartamento de 2 habitaciones en las afueras era modesto, pero era su hogar. Ana, su esposa, estaba en la cocina preparando la cena cuando él entró. «¿Cómo te ha ido el día?», le preguntó como siempre, pero Marcos notó algo diferente en su expresión cuando respondió. «Diferente, muy diferente». Ana se dio la vuelta, secándose las manos en el delantal. Casada con Marcos desde hacía 17 años, sabía leer cada matiz en el rostro de su marido. «¿Ha pasado algo en el trabajo?». Marcos se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde tomaban todas las decisiones importantes de la familia. «Ana, ¿te acuerdas de cómo era nuestra vida en Ámsterdam?». Ella sonrió, pero fue una sonrisa melancólica. «Claro que me acuerdo. ¿Por qué lo preguntas? Hoy, por primera vez en 3 años, me he sentido como el Marcos de Ámsterdam». Una vez más, Marcos le contó a Ana todo lo que había pasado, cómo había escuchado la conversación de los ejecutivos, cómo Ingrid había llamado furiosa, cómo había tomado la decisión de intervenir. Ana escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, cuando describió la sorpresa de los ejecutivos al descubrir quién era realmente. «Quieren ascenderme», concluyó Marcos. «El lunes tengo una reunión con el director general». Ana se sentó a su lado y le tomó las manos. «Marcos, ¿estás seguro? No quiero que vuelvas a sufrir, ya hemos sufrido demasiado. Lo sé, amor, pero hoy ha sido diferente. Me han escuchado, me han respetado. Y Ingrid se ha acordado de mí, Ana, se ha acordado de mi trabajo. Los hijos de Marcos, Pedro, de 15 años, y Sofía, de 12, llegaron del colegio en ese momento. Habían nacido en Holanda, pero se habían adaptado bien a Brasil, aunque a veces echaban de menos la vida que habían dejado atrás. «Papá, hoy estás diferente», observó Sofía, siempre perspicaz. «Quizás las cosas estén cambiando para mejor, hija». Esa noche, Marcos se acostó junto a Ana, que finalmente había conseguido dormir después de tomar la medicación. Su enfermedad estaba controlada, pero el tratamiento era caro y constante. Durante 3 años, Marcos había vivido con el miedo constante de no poder pagar los medicamentos. Se quedó despierto pensando en el camino que lo había llevado hasta allí. Recordó sus primeros días en Ámsterdam, cuando llegó con 28 años, recién graduado y lleno de sueños. La empresa holandesa que lo contrató, Vanderberg Engineering, irónicamente de la familia de Ingrid, era una de las más respetadas de Europa. Marcos recordó el primer proyecto que coordinó para la ampliación del puerto de Rotterdam. Trabajó 16 horas al día durante meses, aprendiendo no solo la ingeniería específica de los puertos holandeses, sino también los detalles culturales que marcaban la diferencia en los negocios. Aprendió que la puntualidad no era solo llegar a tiempo, sino llegar 5 minutos antes. Aprendió que en holandés había docenas de matices diferentes. Recordó a Ingrid, entonces una joven directora de proyectos tan dedicada como él. Trabajaron juntos en la modernización de 3 terminales portuarias, y Marcos se convirtió en su ingeniero de confianza para todos los proyectos que implicaban tecnología brasileña adaptada a las necesidades europeas. Marcos es el único extranjero que realmente entiende cómo hacemos negocios aquí, le había dicho Ingrid al director general de la empresa en una reunión de la que Marcos nunca se enteró. No solo aprendió nuestro idioma,
aprendió nuestra cultura. Los años en Ámsterdam fueron los mejores de la vida de Marcos. Compró una casa en un barrio tranquilo. Ana consiguió trabajo como profesora de portugués para inmigrantes. Los niños crecieron bilingües y felices. Marcos llegó a ser ascendido a gerente senior de proyectos, responsable de coordinar equipos internacionales en obras que movían millones de euros. Recordó el día en que recibió la ciudadanía holandesa, 5 años después de llegar al país. Pedro tenía 7 años y Sofía ya se consideraban más holandeses que brasileños. Marcos pensó que nunca volvería a Brasil, excepto para visitar a su familia. Pero en septiembre de 2008, todo se derrumbó. Marcos recordaba exactamente dónde estaba cuando recibió la llamada. Era viernes. Estaba en una reunión sobre la ampliación de la Terminal Sur cuando su secretaria llamó a la puerta. «Marcos, perdona que te interrumpa, pero tienes una llamada urgente de la dirección», contestó, esperando alguna cuestión técnica sobre el proyecto. En lugar de eso, escuchó la voz tensa del director general. «Marcos, necesito que vengas a mi despacho inmediatamente. Traed a todos los directores de proyecto». En la sala de juntas, Marcos se encontró con decenas de compañeros con expresiones de conmoción y desesperación. El director general fue directo al grano. La crisis financiera mundial ha afectado a nuestros principales inversores. Lamentablemente, Vanderberg Engineering será liquidada el lunes. Todos los proyectos quedan cancelados. Todos los contratos de trabajo quedan rescindidos. Marcos sintió que el mundo se derrumbaba. 15 proyectos interrumpidos, 400 empleados despedidos, una empresa centenaria muerta en cuestión de horas. Tendrían 2 semanas para organizar la transición de los proyectos a otras empresas. Después de eso, se cancelarían todos los visados de trabajo de los empleados extranjeros. Marcos recordó llegar a casa esa noche y encontrar a Ana esperando con la cena, listo, sonriendo, sin tener ni idea de que sus vidas acababan de ser destruidas. «¿Qué tal el día?», le preguntó ella como siempre. Marcos no pudo hablar, solo la abrazó y lloró. En las semanas siguientes, Marcos intentó desesperadamente encontrar otro trabajo en Holanda, pero la crisis había afectado a todo el sector de la ingeniería. Las empresas estaban despidiendo, no contratando, y su visado dependía de tener un trabajo. Fue entonces cuando Ana descubrió el bulto. Marcos recordó que el médico le explicó que era un tumor benigno, pero que debía ser extirpado quirúrgicamente y monitoreado constantemente. El tratamiento costaría 20.000 euros, dinero que no tenían después de que Marcos perdiera su trabajo. «Podemos hacerlo a través del sistema público», explicó el médico, «pero la lista de espera es de 8 meses. ¿Y si no operamos en 8 meses?», preguntó Ana. «¿Existe el riesgo de que el tumor se vuelva maligno?». No tenían 8 meses para esperar. Marcos vendió la casa por la mitad del precio que había pagado. El mercado inmobiliario también se había derrumbado. Vendió el coche, los muebles, todo. Aún así, no consiguió reunir suficiente dinero para el tratamiento de Ana y para mantenerse en Holanda buscando trabajo. La decisión más difícil de la vida de Marcos fue comprar 4 billetes de vuelta a Brasil. Pedro lloró durante todo el vuelo. «Papá, ¿por qué tenemos que irnos? Este no es nuestro país, será temporal». Marcos mintió, solo hasta que las cosas mejoren. Marcos recordó su llegada al aeropuerto de Galeão en diciembre de 2008. 4 personas con 8 maletas y 1.000 euros en el bolsillo. Era todo lo que quedaba de 10 años de vida construida en Europa. Ana fue operada en un hospital público de Río. La cirugía fue un éxito, pero necesitaría seguimiento médico y medicamentos para el resto de su vida. El sistema público ofrecía lo básico, pero los medicamentos más eficaces solo estaban disponibles en la red privada.
Marcos pasó 6 meses buscando trabajo como ingeniero. Envió currículos a todas las grandes empresas del país. Las respuestas eran siempre similares. Excelente experiencia internacional, pero necesitamos a alguien con conocimientos actuales del mercado brasileño. 10 años fuera del país habían convertido a Marcos en un extranjero en su propia tierra. Se acabó el dinero. Ana necesitaba los medicamentos. Pedro y Sofía necesitaban estudiar. Marcos aceptó el primer trabajo que le ofrecieron. Limpiador nocturno en un centro comercial. «Es temporal», le dijo a Ana, repitiendo la misma mentira de siempre. Después de 6 meses limpiando tiendas, Marcos vio el anuncio de Metro Global. Se necesita empleado de limpieza para oficina empresarial, horario comercial, contrato indefinido. El horario comercial era crucial, ya que le permitiría seguir buscando trabajo como ingeniero durante su tiempo libre. Marcos se presentó y fue contratado durante los primeros meses en Metro Global. Marcos realmente creía que sería temporal. Siguió enviando currículos, haciendo entrevistas, pero el mercado de la ingeniería civil estaba saturado y las empresas brasileñas desconfiaban de los ingenieros que habían pasado tanto tiempo fuera. «¿Estás seguro de que quieres volver a trabajar en Brasil?», le preguntaban en las entrevistas. «¿No querrás volver a Europa en cuanto tengas la oportunidad?». Marcos siempre respondía que quería quedarse en Brasil, construir una carrera aquí, pero los entrevistadores notaban la vacilación en su voz. Después de un año en Metro Global, Marcos dejó de buscar trabajo como ingeniero. La realidad se había impuesto. Ahora era limpiador y tenía que aceptarlo si quería mantener a su familia. Fue entonces cuando comenzó el verdadero calvario emocional. Todos los días, Marcos limpiaba oficinas donde los ingenieros trabajaban en proyectos que él podría coordinar con los ojos cerrados. Se hablaba de cálculos estructurales, y él se quedaba callado cuando sabía que los números eran incorrectos. Asistía a presentaciones sobre proyectos internacionales y se tragaba las palabras cuando identificaba problemas obvios. Lo peor eran los comentarios de los ejecutivos. Durante 3 años, Marcos escuchó cientos de chistes sobre la inteligencia de los empleados de limpieza. Escuchó discusiones sobre cómo esa gente no tenía capacidad para entender temas complejos. Escuchó especulaciones sobre su formación académica. «Apuesto a que ni siquiera terminó la secundaria», le dijo Roberto una vez mientras Marcos limpiaba la mesa de reuniones. «Esta gente viene a trabajar aquí, pero no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo», añadió Fernando. Marcos limpió cientos de presentaciones sobre proyectos de infraestructura, cada una de las cuales le recordaba lo que había perdido. Vio cómo se firmaban contratos millonarios para obras que él podría haber diseñado mejor. Vio a ejecutivos cometer errores básicos en cálculos que él hacía de cabeza. Pero lo que más le dolía no eran las humillaciones profesionales, era llegar a casa todas las noches y ver a Ana tomando medicamentos caros que él apenas podía pagar. Era ver a Pedro estudiando en una escuela pública cuando podría estar en una universidad europea. Era ver a Sofía preguntando cuándo volverían a Holanda y no tener el valor de decirle que nunca. «Papá, allí eras importante, ¿verdad?», preguntó Sofía una noche, pocos meses después de llegar a Brasil. Era su hija. «Y aquí no lo eres». Marcos no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que la competencia no garantiza el reconocimiento? ¿Que a veces la vida nos obliga a aceptar situaciones que no merecemos? Todos los trabajos son importantes, Sofía. Lo que importa es hacerlos bien. Pero por dentro, Marcos se sentía muerto. Cada día era un recuerdo de lo que había perdido, de lo que podría haber sido. Durante 3 años, Marcos mantuvo su verdadera identidad en secreto, porque era más fácil así.
No tenía que explicar cómo un ingeniero internacional se había convertido en limpiador. No tenía que ver la lástima en los ojos de la gente. No tenía que responder preguntas sobre sus planes para el futuro. Era más sencillo ser Marcos, el limpiador silencioso que hacía su trabajo y se marchaba, hasta aquel viernes, cuando Ingrid Vanderberg llamó furiosa y lo cambió todo. Ahora, tumbado en la cama junto a Ana, Marcos se permitió sentir algo que no sentía desde hacía años, la esperanza de que quizá, solo quizá, no fuera demasiado tarde para recuperar su verdadera identidad. El lunes sería el primer día del resto de su vida. Lunes, 9 de la mañana. Marcos estaba parado frente al edificio de Metro Global, vestido con el mejor traje que tenía, el mismo que había usado en la entrevista de trabajo como limpiador 3 años atrás. Le temblaban ligeramente las manos, no por nerviosismo, sino por anticipación. Sandra Oliveira apareció en recepción exactamente a la hora acordada. Marcos, buenos días. ¿Listo para la reunión más importante de tu vida? Más listo que en los últimos 3 años, respondió él. Subieron al tercer piso, donde se encontraba la sala de la dirección. Marcos nunca había estado en ese piso. Durante 3 años, su acceso se había limitado a las plantas de oficinas. Ahora se dirigía a la parte más alta del edificio. Marcos, antes de entrar, dijo Sandra deteniéndose frente a la puerta. Quiero que sepas que todos pasamos el fin de semana pensando en lo que pasó el viernes. Roberto me llamó el sábado llorando. Fernando dijo que no pudo dormir. Todos estamos avergonzados. Sandra, eso es pasado. Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante. Entraron en la sala donde Eduardo Carvalho, director general de Metro Global, estaba sentado a la cabecera de una mesa que parecía haber sido hecha de un árbol entero. A sus 55 años, Eduardo había construido Metro Global desde cero y la había convertido en una de las mayores empresas de inversión del país. Así que este es el famoso Marcos, dijo Eduardo, levantándose para saludarlo. Tengo que decir que las historias que he escuchado este fin de semana son casi imposibles de creer. Señor Carvalho, es un placer conocerlo en persona. Eduardo hizo un gesto para que todos se sentaran. Además de Marcos y Sandra, estaban presentes Roberto, Fernando y Carlos, todos claramente nerviosos. Marcos, voy a ser directo, comenzó Eduardo. En 20 años al frente de esta empresa nunca había oído una historia como la que me han contado estos 4. Un facinero que en realidad es ingeniero internacional, que conoce personalmente a nuestra mayor clienta, que habla holandés con fluidez y que ha salvado nuestro mayor contrato. Es cierto, señor. Roberto me ha enseñado la grabación de la llamada del viernes. Te escuché hablar con Ingrid Vanderberg. Aunque no entiendo holandés, es obvio que sabes lo que estás haciendo. Eduardo se recostó en la silla. Marcos, necesito una explicación completa. ¿Cómo es posible que un ingeniero internacional haya terminado trabajando como limpiador en mi empresa durante 3 años sin que nadie lo supiera? Marcos respiró hondo y volvió a contar su historia. Esta vez entró en más detalles sobre su experiencia en Holanda, los proyectos que coordinó y su relación profesional con Ingrid Vanderberg. Eduardo escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales. ¿Tienes documentación que acredite tu formación y experiencia?, preguntó Eduardo cuando Marcos terminó. Tengo títulos, certificados de proyectos, cartas de recomendación, incluso una de Ingrid Vanderberg cuando dejé Vanderberg Engineering. ¿Y por qué nunca intentaste usar esos documentos para conseguir un trabajo adecuado aquí en Brasil? Marcos dudó. Lo intenté, señor Carvalho. Durante 6 meses envié currículos a todas las grandes empresas. Las respuestas eran siempre las mismas. Excelente experiencia internacional, pero falta conocimiento del mercado brasileño actual. ¿Y lo aceptaste? Mi esposa estaba enferma y necesitaba un tratamiento caro.
Mis hijos tenían que estudiar. Necesitaba dinero inmediatamente. No podía pasar meses esperando la oportunidad ideal. Eduardo asintió. Entiendo. Pero, Marcos, se da cuenta de la ironía de la situación. Durante 3 años hemos tenido a un consultor internacional de primer nivel limpiando nuestras oficinas mientras perdíamos oportunidades de negocio por falta de experiencia europea. Sí, señor. Roberto me ha dicho que ha escuchado decenas de conversaciones sobre contratos internacionales. ¿Cuántas veces ha identificado problemas que se podrían haber evitado? Marcos miró a los 4 ejecutivos, que estaban claramente incómodos con el rumbo de la conversación. Muchas veces, señor, sobre todo en las negociaciones con empresas europeas, había cuestiones culturales y protocolos que se ignoraban. Póngame un ejemplo concreto. El contrato con la empresa alemana Bauer Industries en marzo del año pasado. Estuve en la reunión en la que discutían por qué habían rechazado la propuesta. El problema no era el precio, era la estructura de la presentación. Los alemanes valoran los datos técnicos detallados en la primera página, los plazos específicos, las contingencias claras. La propuesta de Metro Global estaba formateada como para un cliente brasileño. Eduardo se volvió hacia Roberto. Hemos perdido ese contrato. No lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Roberto lo confirmó avergonzado. ¿Y tú podrías habernos ayudado a ganarlo? Podría. Marcos respondió simplemente. Eduardo se quedó en silencio durante unos minutos, claramente procesando todas las implicaciones de la situación. Marcos, voy a hacerte una propuesta. Quiero que trabajes conmigo durante las próximas 2 semanas preparando la reunión con Ingrid Vanderberg. Si conseguimos no solo mantener el contrato actual, sino ampliarlo, serás ascendido permanentemente a director de negocios internacionales. Marcos sintió que se le aceleraba el corazón. Señor Carvalho, sería un honor, pero tengo una condición. Quiero que sea completamente honesto sobre todos los errores que ha observado en los últimos 3 años. Quiero un informe detallado de todas las oportunidades perdidas que haya identificado. Puedo tener ese informe listo mañana. Excelente, Sandra. Prepara un escritorio para Marcos en el Departamento de Negocios Internacionales. A partir de hoy, ya no es empleado de limpieza. Cuando Marcos salió de la reunión, tenía una tarjeta de visita temporal que decía Marcos Silva, consultor internacional. Era un pequeño trozo de papel, pero representaba lo más importante que había conseguido en 3 años: recuperar su identidad profesional. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas de la vida profesional de Marcos en Brasil. Trabajó 16 horas al día, preparando no solo la reunión con Ingrid, sino un plan completo de expansión de los negocios internacionales de Metro Global. Marcos revisó todos los contratos europeos de los últimos 5 años, identificó patrones de fallos e investigó oportunidades perdidas. Descubrió que Metro Global podría haber triplicado sus ingresos internacionales si hubiera abordado los mercados europeos de forma adecuada. Y lo que es más importante, Marcos volvió a conectar con su red de contactos en Europa. Llamó a antiguos compañeros de Vanderberg Engineering, a otros ingenieros brasileños que trabajaban en el extranjero y a ejecutivos europeos que había conocido en proyectos anteriores. Marcos Silva, Dios mío, ¿dónde estabas?, dijo John Vermeer, exdirector de proyectos de Vanderberg, en una llamada a Ámsterdam. Aquí todo el mundo sabe que eras uno de los mejores ingenieros consultores de Europa. ¿Por qué desapareciste? Marcos le explicó su situación y J inmediatamente le ofreció ayuda. Marcos, tengo 3 clientes aquí que están buscando oportunidades de inversión en Brasil. Si estás trabajando con una empresa seria, puedo presentártelos.
En 2 semanas, Marcos había identificado 12 oportunidades concretas de nuevos contratos internacionales, por un total de más de 50 millones en ingresos potenciales. Cuando Ingrid van der Berg llegó a Brasil el jueves, Marcos la recibió personalmente en el aeropuerto. Ella lo reconoció de inmediato. «Marcos, qué alegría verte de nuevo. Cuando escuché tu voz por teléfono la semana pasada, me sorprendió mucho. ¿Cómo acabaste en Metro Global?» Durante el trayecto del aeropuerto al hotel, Marcos le contó su historia a Ingrid. Ella escuchó en silencio, claramente emocionada. «Marcos, siento mucho lo que has pasado, pero quiero que sepas que siempre has sido considerado uno de los mejores profesionales que han trabajado con nuestra familia. Gracias, Ingrid. Significa mucho para mí oír eso, y ahora estás reconstruyendo tu carrera aquí en Brasil. Lo estoy intentando. Metro Global me ha dado una oportunidad real, así que vamos a asegurarnos de que sea una oportunidad permanente. La reunión del viernes fue todo un éxito. Ingrid quedó impresionada no solo por las correcciones en la documentación, sino por el plan de expansión que Marcos había preparado. Marcos siempre ha sido un visionario, le dijo a Eduardo durante el almuerzo. En Holanda era conocido por ver oportunidades que nadie más veía. Al final del día, la holandesa Holdings no solo mantuvo el contrato original, sino que firmó 3 nuevos contratos adicionales que duplicaban el valor de la asociación. Marcos Eduardo dijo cuando Ingrid se marchó: «En 3 días has traído más ingresos internacionales a esta empresa que los que hemos conseguido en 3 años. Señor Carvalho, esto es solo el principio. Tengo contactos para al menos otros 10 clientes potenciales. Entonces es oficial. Eres el nuevo director de negocios internacionales de Metro Global. Salario acorde con el puesto, participación en los beneficios y total autonomía para estructurar el departamento». Marcos sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez en 3 años, podía imaginar un futuro en el que Ana tendría los mejores medicamentos, en el que Pedro y Sofía podrían elegir las mejores universidades, en el que él mismo podría volver a ser el profesional que siempre había sido. «Solo hay una cosa que quiero dejar clara», dijo Marcos. «¿Qué? Quiero que Roberto, Sandra, Fernando y Carlos sigan siendo mis compañeros directos en este departamento. Han cometido errores, pero también han sido capaces de reconocerlos y corregirlos. Son buenos profesionales». Eduardo sonrió. «Marcos, realmente eres una persona especial. Después de 3 años siendo tratado como un inferior, tu primera acción como director es proteger a quienes te perjudicaron». «No me perjudicaron, señor Carvalho. Solo actuaron como seres humanos normales. Ahora están actuando como profesionales excepcionales». Cuando Marcos llegó a casa ese viernes, Ana estaba en la cocina, como siempre, pero esta vez, cuando ella le preguntó cómo le había ido el día, Marcos tenía una respuesta diferente. «Ana, lo conseguí. He vuelto a ser ingeniero». Ella se giró, vio la sonrisa en su rostro y supo que sus vidas habían cambiado para siempre. «Cuéntamelo todo», dijo, sentándose a su lado en la mesa de la cocina. Marcos le contó la reunión, el ascenso, los nuevos contratos. Cuando terminó, Ana estaba llorando. «Marcos, te lo mereces. Siempre te lo has merecido. Nos lo merecemos, Ana. Esta victoria es nuestra». Pedro y Sofía llegaron del colegio y se dieron cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. «Papá, estás diferente», observó Sofía. «Estoy diferente, hija. He vuelto a ser quien siempre he sido». Esa noche, por primera vez en 3 años, Marcos durmió profundamente, sin preocuparse por las facturas pendientes o los medicamentos caros. Soñó con proyectos internacionales, con contratos en holandés, con un futuro en el que su familia tendría todo lo que se merecía. Era el primer día de la nueva vida de Marcos Silva.
6 meses después, Marcos estaba en la sala de reuniones del piso 30. No como visitante, sino como propietario. El letrero en la puerta decía Marco Silva, director de negocios internacionales, y era el nombre que aparecía en la agenda de decenas de empresarios europeos que querían hacer negocios con Metro Global. La transformación había sido completa y sorprendente. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar un contrato se había convertido en la mayor revolución en la historia de la empresa. Marcos no solo trajo nuevos ingresos, sino que cambió por completo la cultura organizativa de Metro Global. «Buenos días, equipo», dijo Marcos, mirando a los 10 empleados sentados alrededor de la mesa. Sandra, Roberto, Fernando y Carlos estaban allí. Ahora eran gerentes del departamento internacional que Marcos había creado desde cero, pero no eran solo ellos. Marcos también había contratado a María Santos, una antigua limpiadora de la planta 15 que hablaba italiano con fluidez, a José Carlos, un antiguo guardia de seguridad nocturno que había vivido 5 años en Francia, y a Ana Paula, una antigua recepcionista que se había licenciado en Relaciones Internacionales, pero nunca había tenido una oportunidad. «Hoy tenemos la reunión final con el consorcio alemán», continuó Marcos. «Si cerramos este contrato, será el mayor de la historia de Metro Global. 80 millones de euros para la construcción de 3 terminales portuarias en el nordeste». Roberto sonrió. «Marcos, hace 6 meses ni siquiera sabía que hablabas bien portugués. Ahora estás cerrando contratos de 80 millones de euros. Roberto, hace 6 meses pensabas que yo no sabía dónde estaba Europa en el mapa. ¿Cómo cambian las cosas?», se rió la sala, pero fue una risa de complicidad, no de vergüenza. En los últimos meses, Marcos y los 4 ejecutivos habían desarrollado una relación de trabajo excepcional, basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de las competencias. Más que eso, todos habían aprendido a valorar el talento oculto en los lugares más insospechados. La historia de María Santos era particularmente inspiradora. Durante 2 años limpió las oficinas de abogados especializados en derecho internacional. Escuchaba conversaciones sobre contratos europeos, sobre legislación italiana, sobre matices legales que podían hacer o deshacer negocios millonarios. Cuando Marcos la entrevistó para un puesto en el departamento internacional, descubrió que no solo hablaba italiano nativo, sino que se había licenciado en Derecho en Italia antes de regresar a Brasil por problemas familiares. «María, ¿puedes confirmar los detalles legales del contrato alemán?», le preguntó Marcos. «Confirmados, Marcos. He revisado toda la documentación con oficinas en Roma que tienen experiencia con consorcios alemanes. Todo cumple con las normas europeas de protección medioambiental y laboral». Marcos asintió. En cuestión de meses, María se había convertido en su mano derecha para cuestiones legales e internacionales. Sus conocimientos sobre derecho europeo eran superiores a los de muchos abogados especializados que la empresa había contratado anteriormente. «¿Está lista la presentación?», le preguntó Marcos a Sandra. «Lista, con el formato exacto que me indicaste. Datos técnicos en la primera página, cronogramas detallados, contingencias específicas, todo según el estándar alemán». Sandra se había transformado por completo en los últimos meses. La mujer que antes bromeaba sobre la ignorancia de los empleados de limpieza, ahora era la mayor defensora del programa de identificación de talentos ocultos que Marcos había creado. Ella misma había descubierto que Ana Paula, la antigua recepcionista, tenía ideas revolucionarias sobre marketing internacional. «Fernando, ¿cómo van las cifras definitivas?». «Revisadas 3 veces. Margen de beneficio del 22%. Plazo de ejecución de 18 meses, garantía de 5 años. Exactamente lo que pidieron».
Fernando se había convertido en un experto en adaptar propuestas brasileñas a los estándares europeos. Trabajó directamente con José Carlos y descubrió que los 5 años que había pasado trabajando en la construcción en Francia le habían proporcionado una visión única sobre cómo las empresas europeas evalúan los riesgos y los plazos. Marcos asintió. En 6 meses había transformado por completo la forma en que Metro Global abordaba los negocios internacionales. No se trataba solo de traducir documentos, sino de comprender las culturas, los protocolos y las expectativas específicas de cada mercado. Pero aún más importante era reconocer que la competencia no tiene nada que ver con el cargo o el salario. Carlos ha confirmado la videoconferencia con Ámsterdam. Confirmada. Ingrid van der Berg participará como consultora del consorcio alemán. Ha pedido expresamente que estés presente en la presentación. Marcos sonrió. Ingrid se había convertido no solo en una socia comercial, sino en una defensora activa de Metro Global en Europa. En sus propias palabras, Marcos Silva es el puente perfecto entre la competencia brasileña y las exigencias europeas. Pero el éxito de Marcos iba mucho más allá de los contratos firmados. Eduardo Carvalho había quedado tan impresionado con la transformación del departamento internacional que le pidió a Marcos que aplicara la misma filosofía en toda la empresa. Marcos le había dicho a Eduardo 3 meses atrás: quiero que instaures un programa de identificación de talentos en todos los departamentos. Si tenemos más personas como tú trabajando en puestos inadecuados, tenemos que descubrirlas. El programa Talentos Verdadeiros revolucionó Metro Global. Marcos y su equipo entrevistaron a todos los empleados de la empresa, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, desde guardias de seguridad hasta recepcionistas. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron que Ronaldo, supervisor de limpieza nocturna, tenía un MBA en Administración de Empresas y había dirigido una empresa de logística antes de que quebrara. Ahora era consultor interno de eficiencia operativa. Descubrieron que Carla, operadora de telemarketing, hablaba mandarín con fluidez y había trabajado 3 años en China. Ahora coordinaba las primeras negociaciones de Metro Global con empresas chinas. «Chicos», dijo Marcos, volviendo a la reunión, antes de pasar a la presentación final, «quiero hablarles de algo importante». Toda la sala prestó atención. En los últimos meses, Marcos se había convertido no solo en un director respetado, sino en una especie de mentor para todos los empleados de la empresa. Hace 6 meses era invisible para ustedes. Me veían limpiando sus oficinas todos los días, pero no me veían realmente. No era culpa vuestra, es así como funciona nuestra sociedad. Juzgamos a las personas por la función que desempeñan, no por su capacidad. Roberto bajó la cabeza, todavía claramente incómodo con los recuerdos de aquella época. Pero descubrimos algo increíble, continuó Marcos. Esta empresa estaba llena de talentos ocultos, personas brillantes que trabajaban en puestos que no reflejaban sus verdaderas capacidades. Esto no solo pasa aquí, pasa en todas partes. Sandra intervino. Marcos, el programa Talentos Verdadeiros cambió mi forma de ver el mundo. Ahora, cuando me encuentro con alguien en la calle, en la panadería, en el banco, no solo veo la función que desempeña esa persona, veo a una persona completa, con una historia, con conocimientos, con potencial. Exactamente, ese es el punto. Marcos asintió. Cada persona tiene una historia. Cada persona tiene conocimientos únicos. Nuestra responsabilidad como líderes es descubrir esos talentos y darles oportunidades para que florezcan. Carlos levantó la mano. Marcos, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, ¿cómo conseguiste no amargarte después de 3 años siendo tratado como inferior? ¿Cómo conseguiste mantener la generosidad para ayudarnos?
Marcos pensó en la pregunta por un momento. Era algo en lo que él mismo había reflexionado mucho en los últimos meses. Carlos, el resentimiento es como un veneno. Lo tomas esperando que mate a tus enemigos, pero quien muere eres tú. Tenía dos opciones: quedarme con el resentimiento o usar la experiencia para construir algo mejor. Pero debe haber sido muy difícil, insistió María Santos. Lo fue. Hubo noches en las que lloré de frustración. Hubo días en los que quise dejarlo todo. Pero entonces miraba a mi esposa, a mis hijos, y recordaba que dependían de mí. Y también recordaba que la humillación temporal es mucho mejor que el orgullo permanente sin dinero para comer. Fernando se emocionó visiblemente. Marcos, la forma en que manejaste todo esto me enseñó más sobre liderazgo que cualquier curso de MBA. Fernando, el verdadero liderazgo no consiste en mandar a la gente, sino en servirla, en crear oportunidades para que otros crezcan. Consiste en transformar los obstáculos en puentes. José Carlos, el antiguo guardia de seguridad, que ahora era consultor para el mercado francés, intervino. Marcos, cuando me entrevistaste para el Departamento Internacional, fue la primera vez en 10 años que alguien me preguntaba por mi experiencia en Francia. Todo el mundo solo veía a un guardia de seguridad del edificio. José, coordinaste obras de infraestructura en Marte durante 5 años. Esa experiencia vale más que muchos títulos universitarios. El problema no era tu falta de cualificación, el problema era nuestra falta de visión. Ana Paula, la antigua recepcionista que ahora desarrollaba estrategias de marketing internacional, añadió: lo que más me impresiona es cómo el programa Talentos Verdaderos ha cambiado todo el ambiente de la empresa. Antes, la gente trabajaba solo para cumplir con el horario. Ahora trabajan con pasión porque saben que se les valora por lo que realmente son. Marcos sonrió. Ana Paula, esa es la mejor parte de todo esto. Cuando reconoces el verdadero valor de las personas, ellas responden dando lo mejor de sí mismas. Es un círculo virtuoso. Eduardo Carballo apareció en la puerta de la sala de reuniones en ese momento. Marcos, ¿puedo interrumpir un momento? Claro, señor Carballo. Eduardo entró en la sala y se dirigió a todo el equipo. Chicos, antes de la reunión con los alemanes, quiero compartir algunos números con vosotros. Encendió el proyector y mostró una presentación con los resultados. En los últimos meses, desde que Marcos asumió el Departamento Internacional e implementó el programa Talentos Verdaderos, nuestros ingresos internacionales han crecido un 400%. Pero lo más impresionante no son solo las cifras financieras. Eduardo cambió la diapositiva. Nuestra tasa de rotación de empleados ha caído un 70%. Nuestra evaluación de satisfacción interna ha subido de 6 a 9 puntos y hemos recibido 2 propuestas de adquisición de empresas más grandes que quieren comprar nuestra metodología de gestión del talento. La sala se quedó en silencio, asimilando la información. Marcos Eduardo continuó. No solo salvaste un contrato aquel viernes hace 6 meses, has revolucionado nuestra empresa y has creado un modelo que otras organizaciones quieren copiar. Señor Carballo, esto solo fue posible porque todo el equipo aceptó el cambio, porque las personas estaban dispuestas a reconocer los errores y crecer. Y por eso, Eduardo dijo, quiero anunciar que, a partir del próximo mes, Marcos será ascendido a vicepresidente de Desarrollo Humano y Negocios Internacionales, y el programa Talentos Verdaderos se implementará en todas las filiales de Metro Global en el país. La sala estalló en aplausos. Marcos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda gratitud. A las 2 de la tarde, la sala estaba preparada para la reunión más importante de la historia de la empresa. Eduardo Carballo estaba presente junto con toda la dirección.
Al otro lado de la mesa, 3 ejecutivos alemanes de Bauer Industries, la misma empresa que había rechazado a Metro Global un año antes. Herr Silva, dijo Klaus Weber, director general de Bauer. Hemos oído hablar mucho de usted en los últimos meses. Ingrid Vandenberg habla de usted como uno de los mejores consultores internacionales con los que ha trabajado. Herr Weber, es un honor volver a trabajar con empresas alemanas. Pasé años en Europa y siempre admiré la precisión y la excelencia alemanas. Marcos realizó la presentación en un alemán fluido, algo que sorprendió incluso a Eduardo. Durante 6 meses, Marcos había estudiado alemán en su tiempo libre, sabiendo que sería crucial para los negocios con el consorcio. Pero más que dominio del idioma, Marcos demostró una profunda comprensión de la cultura empresarial alemana. Metro Global entiende que construir puertos no es solo una cuestión de ingeniería, explicó Marcos. Se trata de crear una infraestructura que funcione a la perfección durante décadas. Nuestra propuesta refleja eso. Klaus Weber hojeó la documentación claramente impresionado. Herr Silva, esta es una de las propuestas mejor estructuradas que hemos recibido de una empresa brasileña. Ustedes realmente han entendido nuestras necesidades, Herbert. Nuestra filosofía es sencilla. Tratamos cada proyecto como si fuera nuestro propio negocio familiar. No vendemos solo servicios, construimos asociaciones duraderas. La presentación incluía detalles técnicos precisos, plazos realistas, análisis de riesgos exhaustivos. Todo ello formateado exactamente como esperaban las empresas alemanas. Pero la diferencia estaba en los matices culturales que Marcos incorporó. Sabemos que la puntualidad alemana no solo significa cumplir con los plazos, explicó Marcos, significa entregar un 5% antes de la fecha límite con una calidad un 10% superior a la especificada. Así es como trabajamos. Klaus Weber intercambió miradas con sus colegas, claramente impresionado. Herr Silva, ¿puedo preguntarle cómo han desarrollado este profundo conocimiento de nuestros estándares operativos? Marcos sonrió. Herr Weber, nuestro equipo incluye personas que han vivido y trabajado en Europa. Pero lo más importante es que entendemos que la excelencia no es una cuestión de nacionalidad, sino de actitud y preparación. La reunión duró 3 horas. Los alemanes hicieron preguntas técnicas detalladas, pusieron a prueba conocimientos específicos y cuestionaron cada aspecto de la propuesta. Marcos y su equipo respondieron a todo con precisión y confianza. Al final, Klaus Weber se levantó y le tendió la mano a Marcos Herr Silva. Bauer Industries acepta la propuesta de Metro Global. Será un placer trabajar con ustedes. Y debo decir que este es uno de los equipos más profesionales que hemos encontrado fuera de Alemania. Eduardo apenas podía contener la emoción. 80 millones de euros no solo representaban el mayor contrato de la historia de la empresa, sino la consolidación definitiva de Metro Global como actor internacional. Marcos, dijo Eduardo después de que los alemanes se marcharan, en pocos meses ha transformado esta empresa de una firma regional en una potencia internacional. Señor Carvalho, esto es solo el comienzo. Tengo reuniones programadas con empresas holandesas, suecas y francesas. El mercado europeo finalmente se ha dado cuenta de que Brasil tiene una competencia técnica de primer nivel. Roberto se acercó a Marcos cuando la sala se vació. Marcos, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Ya nos perdonaste por cómo te tratamos durante 3 años? Marcos puso la mano en el hombro de Roberto. Roberto, ustedes me dieron la lección más importante de mi vida. ¿Qué lección? Que la competencia no se trata de dónde estudiaste o qué idiomas hablas. Se trata de cómo tratas a las personas, cómo resuelves los problemas, cómo construyes relaciones. Nos enseñasteis humildad, pero fuimos crueles con vosotros. Fuisteis humanos.
cometisteis errores, pero cuando os disteis cuenta, los corregisteis. Eso es más raro de lo que imagináis. Sandra se unió a la conversación. Marcos, hay algo que siempre he querido saber. ¿Por qué nos ayudaste aquel viernes? ¿Por qué no nos dejasteis que nos arruináramos? Marcos pensó en la pregunta por un momento. Porque aprendí algo importante en Holanda, trabajando con Ingrid y otras personas excepcionales. El verdadero éxito no es individual, es colectivo. Cuando os ayudo a crecer, yo también crezco. ¿Y por qué continuó? Guardar rencor es como llevar piedras en la mochila. Solo hace que el camino sea más difícil. Carlos se rió. Marcos, te has convertido en un gurú, además de ingeniero. Me he convertido en padre, que quiere dar un ejemplo positivo a sus hijos. Pedro y Sofía me están observando reconstruir mi carrera. Quiero que vean cómo se reconstruye con dignidad, no con venganza. María Santos se acercó al grupo. Marcos, hay algo que quiero contarte. Mi hija tiene 8 años. La semana pasada me preguntó qué hacía en el trabajo. Por primera vez en mi vida pude explicárselo con orgullo. Antes me avergonzaba decir que era limpiadora. Ahora digo que soy consultora jurídica internacional. María, tú siempre has sido consultora jurídica internacional. Solo estabas trabajando temporalmente como limpiadora. La diferencia es que ahora tu función refleja tu competencia real. Ana Paula añadió: Marcos, has cambiado la vida de al menos 50 familias en esta empresa. Personas que estaban desperdiciando su talento ahora tienen oportunidades reales de crecimiento. Ana Paula: yo solo creé las oportunidades. Vosotros teníais el talento. Siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocido. José Carlos tomó la palabra. Lo más increíble es que otras empresas están empezando a buscar a Metro Global para entender cómo implementar programas similares. Has creado un movimiento, José. Lo único que he creado es un entorno en el que las personas pueden ser quienes realmente son, donde la competencia importa más que la apariencia o la posición social. Esa noche, Marcos llegó a casa y se encontró con una sorpresa. Ana estaba en la cocina, pero no estaba sola. Pedro y Sofía estaban ayudando a preparar una cena especial, pero había más gente en la sala. Elena, la hermana de Ana, había venido de São Paulo con toda su familia para celebrar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marcos sonriendo. Celebramos tu primer contrato de 80 millones de euros, dijo Ana, dándole un beso. Como ya sabéis, el señor Eduardo llamó para felicitar a toda la familia. Explicó Sofía. Dijo que eres el mejor director internacional que ha tenido la empresa. Pedro, ahora con 16 años y estudiando en uno de los mejores colegios privados de la ciudad, se acercó a su padre. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, hijo. ¿Te arrepientes de haber vuelto de Holanda, de haber dejado tu carrera allí? Marcos miró a su familia reunida en el salón del apartamento que ahora habían comprado. Ya no era alquilado. Ana estaba sana, tomando los mejores medicamentos disponibles. Pedro estudiaba ingeniería y soñaba con hacer un máster en Europa. Sofía estaba haciendo un curso de idiomas y ya hablaba 4. Pedro, si no hubiéramos vuelto, nunca habría aprendido que el verdadero éxito no consiste en tener una carrera brillante, sino en superar obstáculos, proteger a tus seres queridos y descubrir que eres más fuerte de lo que imaginabas. Y si no hubieras perdido todo en Holanda, nunca habrías descubierto de lo que eres realmente capaz, añadió Ana. Exacto. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. Elena, que había acompañado a la familia durante todo el viaje, se emocionó. Marcos, cuando volvisteis de Holanda, pensé que era el fin de todo. Estabais destrozados, sin dinero, sin perspectivas. Nunca imaginé que podría tener un final así. Elena, no es el final, es un nuevo comienzo.
Ahora tenemos la experiencia, la madurez y la perspectiva que solo se adquieren tras pasar por dificultades reales. Después de cenar, Marcos se sentó en el balcón del apartamento contemplando la ciudad iluminada. Su móvil sonó. Era un mensaje de Ingrid Vanderberg desde Ámsterdam. Marcos, me he enterado del contrato alemán. Enhorabuena. Estás creando una revolución silenciosa en el mundo de los negocios. Klaus Weber me llamó personalmente para decirme que nunca había trabajado con un equipo brasileño tan profesional. Sigue así. El mundo necesita más gente como tú. Marcos sonrió y respondió, gracias, Ingrid. El mundo no necesita más gente como yo. El mundo necesita reconocer a las personas excepcionales que ya existen en todas partes, esperando una oportunidad. El lunes siguiente, Marcos estaba en la sala de reuniones preparando la siguiente fase del programa Talentos Verdaderos, cuando Eduardo apareció con una noticia inesperada. Marcos, acabo de recibir una llamada interesante. La Harvard Business School quiere hacer un estudio de caso sobre el programa que has desarrollado. Quieren documentar cómo una empresa brasileña ha revolucionado la gestión del talento. ¿En serio? En serio. Y hay más. El Foro Económico Mundial quiere que presentes el modelo en la próxima conferencia en Davos. Marcos Río, señor Carvalho, hace 6 meses estaba limpiando estas salas. ¿Ahora quieren que hable en Davos? Marcos, has demostrado que el talento no tiene color, no tiene clase social, no tiene función, solo tiene oportunidad. Y ese es un mensaje que todo el mundo necesita escuchar. Esa tarde, Marcos regresó al piso 23, donde todo había comenzado. La sala de reuniones, donde los ejecutivos se burlaban de su ignorancia, ahora era un centro de formación para el programa Talentos Verdaderos. Se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad donde había reconstruido su vida desde cero. Pensó en los 3 años de humillación, en las noches en las que lloró de frustración, en los momentos en los que pensó en rendirse. También pensó en todas las personas como él, competentes, con experiencia, llenas de potencial, que estaban trabajando en funciones que no reflejaban sus verdaderas capacidades. Personas invisibles, subestimadas, olvidadas por el sistema. El programa Talentos Verdaderos era solo el comienzo. Marcos sabía que tenía una misión mayor: demostrar al mundo que la genialidad no tiene una dirección fija, que la competencia no lleva traje, que las personas más valiosas a menudo están justo delante de nosotros. Solo tenemos que aprender a verlas. Marcos Silva, el limpiador que hablaba holandés, se había convertido en Marcos Silva, el hombre que enseñó al mundo cómo encontrar diamantes en lugares insospechados. Y esa era solo la primera página de su nueva historia.